Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo gigante. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos a fondo en el fascinante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no sé más menos ores. Hoy vamos a hablar de esas series que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen morderte las más menos así que honestamente, te quitan el sueño más menos o de lo buenas que es tu N. Hablo de esas series llenas de misterio, de intriga, de giros inesperados que te dejan con la boca abierta. Prepárense porque vamos a explorar algunas joyas ocultas, algunos bombazos que han sacudido la pantalla y por supuesto, vamos a analizar a fondo por qué copyright estas series son tan adictivas. Vamos a hablar de los elementos que las hacen irresistibles, desde la cinematografía hasta las actuaciones, pasando por los guiones intrincados y las bandas sonoras memorables. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este vídeo es solo mi opinión superíndice 3N personal. La belleza es tú en los ojos del que mira, y cada uno tiene sus gustos. Asu que si tienen alguna serie turca de misterio que les haya fascinado, y que no mencione a Q, por favor do copyright genla en los comentarios. Me encanta descubrir nuevas series gracias a ustedes. Utilicen esa sección superíndice 3N para compartir sus propias experiencias, sus teorías conspirativas y sus momentos favoritos de las series que vamos a discutir. Quiero que esto sea una conversación superíndice 3N, no solo un mono superíndice 3 logo. Ahora pongo monos manos a la obra. Vamos a empezar hablando de una serie que, desde que se estrenó superíndice 3, ha generado un debate enorme. Se trata de una producción superíndice 3N con una trama realmente enrevesada, con personajes complejos y con un ambiente que te pone los pelos de punta. Me refiero a Persona. Su copyright, que el título puede sonar un poco simple, pero no se dejen engau más menos ar Persona, es un thriller psicológico superíndice 3 gico que explora la identidad, la memoria y la manipulación superíndice 3N de una manera tan profunda que te hará cuestionar tu propia realidad. La historia gira en torno a un fiscal, interpretado por un actorazo, cuya actuación superíndice 3N es sencillamente magnífica, que sufre de amnesia después copyright, ese de un incidente traumático. A medida que intenta reconstruir su pasado, descubre que estuvo involucrado en una conspiración superíndice 3N mucho ese grande de lo que imaginaba. Cada persona que conoce, cada recuerdo que recupera, lo lleva a dudar de todo y de todos. ¿Puede confiar en su propia mente? ¿Qué copyright N es realmente? Esta pregunta central es la que te mantiene enganchado, tratando de desentrar más menos la verdad junto con el protagonista. Lo que hace que Persona sea tan adictiva es su ritmo lento pero constante. La serie se toma su tiempo para construir la atmósfera superíndice 3 esfera de misterio, para desarrollar los personajes y para plantear preguntas que te hacen pensar mucho después copyright, ese de que termina cada episodio. No hay saltos bruscos ni resoluciones fúciles. La serie te obliga a prestar atención superíndice 3N, a conectar los puntos y a formular tus propias IPU superíndice 3 tesis. Además, las actuaciones son impecables. Los actores logran transmitir la confusión superíndice 3N, el miedo y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de una manera muy convincente. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo es cargado de significado. Si buscan una serie que los haga pensar, que los mantenga al borde del asiento y que los haga cuestionar la realidad, Persona, es una excelente opción superíndice 3N. Es una serie que se queda contigo mucho después copyright ese de haberla terminado, y que te invita a volver a verla para descubrir nuevos detalles y matices. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que combina el misterio con elementos sobrenaturales. Se trata de una producción superíndice 3N que ha ganado mucha popularidad en los últimos aún más menos gracias a su trama original, sus efectos especiales y su banda sonora impactante. Me refiero a Atille. Esta serie ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su mezcla de mitología, historia y fantasía. Atille cuenta la historia de una joven pintora que vive en Estambul y que tiene una vida aparentemente normal. Sin embargo, todo cambia cuando descubre un símbolo antiguo en un yacimiento arqueológico superíndice 3 gico. Este símbolo la conecta con un pasado místico y la lleva a emprender un viaje en busca de la verdad sobre su origen y su destino.
La serie te sumerge en un mundo de secretos ancestrales, de conexiones inexplicables y de fuerzas que escapan a la comprensión superíndice 3N humana. Lo que hace que Atille sea tan interesante es su mezcla de elementos de la mitología turca, la arqueología y la espiritualidad. La serie explora temas como la reencarnación superíndice 3N, la conexión superíndice 3N entre el pasado y el presente, y el poder de la intuición superíndice 3N. Además de eso, los paisajes de Turquía son impresionantes y le dan un toque muy especial a la serie. Las locaciones son espectaculares y la fotografía es hermosa, creando una atmósfera superíndice 3 esfera muy rica y envolvente. Si les gustan las historias que te hacen volar la imaginación superíndice 3N, que te invitan a reflexionar sobre el universo y que te transportan a lugares muy mágicos, Atille es una serie que no se pueden perder. Es una serie que te hará creer en lo imposible y que te dejará con ganas de saber sobre los misterios del mundo. Pero no todos son thrillers psicolus superíndice 3 gicos o historias sobrenaturales. También copyright hay series turcas de misterio que se centran en investigaciones policiales, en crímenes sin resolver y en secretos familiares que salen a la luz. Y en este sentido hay una serie que destaca por su realismo, su ritmo frenu copyright tico y sus personajes complejos. Me refiero a Immortals. Esta serie te adentra en un mundo oscuro y peligroso, donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. Immortals nos introduce en el submundo de Estambul, un mundo lleno de vampiros, humanos y otros seres sobrenaturales. La serie sigue a Mia, una joven convertida en vampira que busca venganza contra el poderoso Dmitri, el vampiro que la transformó superíndice 3 y que mató superíndice 3 a su familia. A medida que Mia se adentra en este mundo oscuro, descubre secretos sobre su propio pasado y se ve envuelta en una guerra entre diferentes facciones de vampiros. La serie te mantiene al borde del asiento con sus escenas de acción superíndice 3N, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Lo que hace que Immortals sea tan adictiva es su acción superíndice 3N constante, sus efectos especiales de alta calidad y sus personajes carismáticos. La serie no tiene miedo de mostrar la violencia y la oscuridad de este mundo, pero también copyright explora temas como la amistad, el amor y la redención superíndice 3N. Los personajes no son simplemente buenos o malos, sino que tienen sus propias motivaciones y contradicciones. Si les gustan las series de vampiros con un toque turco, Immortals es una opción superíndice 3N muy entretenida. Es una serie que te enganchará desde el primer capítulo y que te dejará con ganas de verse. Y hablando de series con un toque diferente, no puedo dejar de mencionar una producción superíndice 3N que ha sorprendido a muchos por su originalidad, su humor negro y su capacidad para mezclar el misterio con la comedia. Me refiero a 50M2. Esta serie es una bocanada de aire fresco en el geo copyright negro del misterio, ya que te hace reír mientras te mantiene intrigado por la trama. 50M2 cuenta la historia de un sicario que se esconde en un barrio humilde de Estambul haciendo copyright dándose pasar por el hijo de un sastre. A medida que se adapta a su nueva vida, conoce a los vecinos, se hace amigo de ellos y se da cuenta de que quiere cambiar su pasado violento. Sin embargo, su pasado lo persigue y se ve obligado a enfrentarse a sus enemigos para proteger a las personas que ahora le importan. La serie te hace reflexionar sobre la posibilidad de redención superíndice 3N y sobre la importancia de las conexiones humanas. Lo que hace que 50M2 sea tan atractiva es su equilibrio entre el humor y el drama. La serie tiene momentos muy divertidos, pero también copyright explora temas serios como la identidad, la redención superíndice 3N y la importancia de la comunidad. Además de ese, el protagonista es muy carismático y es fácil conectar con su deseo de cambiar su vida. El actor principal realiza una actuación superíndice 3N brillante, transmitiendo la complejidad y la humanidad de su personaje. Si buscan una serie que los haga reír, que los haga pensar y que los haga sentir, 50M2 es una excelente elección superíndice 3N. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con una sensación superíndice 3N de esperanza. Finalmente, no puedo dejar de mencionar una serie que ha sido un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y su romance apasionado. Me refiero a Cara para párrafo K. Esta serie ha conquistado corazones en todo el mundo con su historia de amor, intriga y pasión superíndice 3N. Cara para párrafo K cuenta la historia de Umer, un policua que investiga el asesinato de su prometida, y de Elif,
una Diseu más menos adora de joyas que descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. A medida que investigan juntos, Homer y Elif se enamoran, pero también Copyright N se enfrentan a muchos obstáculos y peligros. La serie te mantiene enganchado con sus giros inesperados, sus personajes complejos y su romance apasionado. Lo que hace que Cara Parao Párrafo K sea tan popular es su combinación superíndice 3N de misterio, acción superíndice 3N y romance. La serie tiene una trama muy bien construida, con muchos giros inesperados y personajes que evolucionan a lo largo de la historia. Además de ese, la química entre los protagonistas es innegable y su romance es muy apasionado. Los actores principales realizan actuaciones memorables, transmitiendo la pasión superíndice 3N, el dolor y la esperanza de sus personajes. Si les gustan las series que los hacen suspirar, que los mantienen al borde del asiento y que los hacen creer en el amor, Cara Parao Párrafo K es una serie que no se pueden perder. Es una serie que te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y con esto, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas de misterio y tensión superíndice 3N que te robaru, N el sueu más menos o. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que el mundo de las series turcas tiene para ofrecer. En resumen, hoy hemos explorado algunas series turcas llenas de misterio, intriga y giros inesperados. Hemos hablado de thrillers psicológicos superíndice 3 gicos como Persona, de historias sobrenaturales como Atille, de investigaciones policiales como Immortals, de comedias negras como 50M2 y de romances apasionados como Cara Parao Párrafo K. Todas estas series tienen en común su capacidad para atrapar al espectador desde el primer minuto y para mantenerlo enganchado hasta el final. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya servido para descubrir nuevas series. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Tienen alguna otra serie turca de misterio que me recomienden? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus momentos favoritos de estas series. Quiero que esta sea una comunidad donde podamos compartir nuestro amor por las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.